Bueno, buenas noches a todos. La preparación de esta charla me ha traído muchos recuerdos de hace más de 50 años. En algunos casos, he tratado de presentar recuerdos no solo de ideas de aprendizaje, sino recuerdos de los seres humanos físicos individuales que propusieron las ideas. Seres humanos, cada uno con una apariencia física definida y presentes en un entorno físico definido, aunque de manera imperfecta. Son esos recuerdos los que quiero transmitirles. La mayoría de los recuerdos son muy agradables, pero algunos de ellos no lo son. De cualquier manera, espero que los encuentres de interés. Es posible que ya hayas escuchado algo de lo que diré del profesor Rakow, quien estuvo allí conmigo cuando ocurrieron la mayoría de los eventos que contaré. Me temo que alguna duplicación entre nosotros puede ser simplemente inevitable. Necesito decir algunas palabras sobre mí, antes de conocer a Maïsis, Rothbard o Rand. A la edad de 15 años, ya creía en los derechos individuales y en el capitalismo de Lesa, Faire y sabía que el conocimiento de la teoría económica era esencial para la defensa de ambos. Y sobre la base de ese entendimiento, estaba leyendo El socialismo de Maïsis para munición intelectual. Primero me di cuenta de Mises y de lo importante que era leerlo. Aproximadamente un año y medio antes, cuando leí su ensayo Lord Keynes y la ley de Say en el segundo número de The Freeman, que entonces era una gran revista bajo la dirección editorial de Henry Hazlitt. Daté mi edad adulta intelectual de la lectura del socialismo, que me dio la filosofía del liberalismo y la filosofía del utilitarismo. En ese momento, el año era 1952, yo era estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx en la ciudad de Nueva York. La escuela era la principal escuela secundaria pública de la ciudad y estaba impregnada de todas las ideas de extrema izquierda de la época, sobre todo del marxismo en su variante socialdemócrata. No es sorprendente que no fuera un estudiante muy popular allí, ni con la facultad ni con los otros estudiantes. Había tal antagonismo mutuo de ideas que pasé por la escuela secundaria en algo que se acercaba a un estado de Guerra Fría. En algún momento de marzo de 1952, hablé en una convención política simulada celebrada en el salón de actos del anexo de la escuela. Hablé en nombre del senador Robert Taft, el candidato republicano de derecha de la época, que unos meses más tarde perdió la nominación de su partido ante Dwight Eisenhower. Antes de que comenzara el evento, un compañero de estudios se me acercó para hacerme una pregunta. Esperaba, como ocurría tan a menudo, que su pregunta fuera un intento de burlarse de mí por mis puntos de vista de derecha. Y por eso fui instintivamente combativo y decidí que antes de que pudiera entregar su esperado chit, golpearía primero. Lo hice lanzándole de inmediato mi propia pregunta a medida que se acercaba. ¿Qué hay en tu pequeña mente? Se lo pregunté. Su respuesta fue un tanto sorprendente. Dijo que solo quería asegurarse de que mis argumentos a favor de Taft estuvieran bien preparados. Ese estudiante era Ralph Rakow. Era mucho más delgado entonces de lo que es ahora, y tenía mucho más pelo en la cabeza que ahora. Ralph dice que yo también era más delgado, pero no tanto como él. No tardé mucho en darme cuenta de lo equivocado que había estado en la forma en que lo había saludado. Rápidamente supe que había sido el quien había pegado una pegatina para Taft que había visto en una de las escaleras de la escuela y que estaba trabajando activamente en la campaña de Taft. Nos conocimos después de la escuela y rápidamente nos hicimos muy buenos amigos. Ralph me trajo a la campaña de Taft.
Instalamos mesas de literatura fuera de la Biblioteca Pública Principal de Nueva York en la calle 42 y la Quinta Avenida y reunimos fácilmente a multitudes con las que debatimos temas económicos como subsidios agrícolas, aranceles, legislación laboral y el patrón oro. Ralph había leído La economía de Hazlitt en una lección, había tenido el gobierno y la burocracia omnipotentes de Macy's y yo, y también era un ávido lector de De Freeman. Teníamos tanto en común que parecía que cualquiera de nosotros podía tomar el lugar del otro en medio de una oración para defender la libertad económica. Ambos admirábamos profundamente a Macy's y teníamos muchas ganas de conocerlo. Así que ideamos un plan sobre cómo hacer esto. Sabíamos dónde vivía Macy's, en el 777 de la avenida West End, que era la esquina suroeste de la avenida West End y la calle 98. Si alguna vez estás en la ciudad de Nueva York, su dirección había sido publicada en De Freeman bajo algún requisito legal. Nuestro plan era ir a su apartamento, tocar el timbre de la puerta, y cuando él respondiera, decirle que estábamos vendiendo suscripciones al hombre libre. Con la esperanza de comenzar una conversación con él. Bueno, abrió la puerta. Llevaba un smoking a excepción de la chaqueta, obviamente preparándose para ir a algún evento formal. Le dijimos lo que vendíamos y él respondió con un fuerte acento alemán. Tengo que hacerlo, Freeman. Cerró la puerta. No hace falta decir que estábamos muy decepcionados. Aplastado sería una palabra mejor. Eso fue en algún momento de 1952. Más tarde en ese año, solo me enteré de esto anoche en parte. Ralph llamó la atención de la Fundación para la Educación Económica y obtuvo una invitación para que los dos visitáramos su sede, que estaba ubicada al norte de la ciudad de Nueva York. Cuando llegamos allí, conocimos a Leonard Reed, el presidente de la fundación, y probablemente a todos los miembros clave de su personal. Naturalmente, les dijimos a todos nuestra admiración por Macy's. Ivan Barley, vicepresidente de la fundación, nos dijo que trataría de concertar una reunión para nosotros con Macy's. Bueno, Barley llegó y así Ralph y yo finalmente pudimos conocer a Macy's. La reunión tuvo lugar el 23 de febrero de 1953 en la oficina de Macy's en su apartamento. Conozco la fecha porque acompañó el autógrafo que escribió en mi ejemplar de Acción Humana. Ese autógrafo, por cierto, como cualquier otro ejemplo de su letra que haya visto, estaba escrito en un guión perfecto, algo realmente admirable solo por su pulcritud y claridad. El apartamento de Macy's estaba en el piso 12. Eran 12 de para ser exactos. Su oficina tenía una gran vista del río Hudson y las empalizadas de Nueva Jersey más allá. Su silla de escritorio, sin embargo, daba a una pared de libros en el lado opuesto de su oficina. Más tarde supe que de todas sus estanterías había 2 filas de profundidad, de modo que en realidad había el doble de libros de los que se veían a simple vista. Quiero dar una breve descripción física del propio Macy's, y más tarde de Rothberg y Ayn Rand para que tengas al menos una idea aproximada de cómo se veían todos entonces. Macy's tenía 71 años en ese momento. A pesar de eso, su rostro seguía rubicundo y prácticamente no tenía arrugas. Y no creo que lo hiciera ni siquiera cuando tenía 91 años, que fue la última vez que lo vi. Su cabello era blanco, tenía los ojos azules y un bigote blanco plateado. Probablemente medía unos 5 pies, 6 o 5 pies y 7 pulgadas de alto, y estimaría su peso en aproximadamente 150 libras. Hay un horno de retratos a la vuelta de la esquina que espero que todos se detengan y echen un vistazo. Esa es una muy buena imagen de ello. Y ese retrato, por cierto, fue un regalo a Murray Rothbard del Círculo Bastiat en 1956 con motivo de su obtención de su doctorado. Era una ampliación de lo que originalmente era una fotografía en blanco y negro de 5×7. Fumaba en ese momento. Macy's comentó que él mismo había fumado durante muchos años y lo había disfrutado mucho, pero que había tenido que dejarlo por consejo de sus médicos. En nuestra reunión le hicimos varias preguntas a Mrs.
Una se refería a la deuda nacional y si debía pagarse. Respondió que la deuda nacional no era un problema importante, que si simplemente no se aumentaba, se volvería cada vez menos importante a medida que el progreso económico lograra ampliar el sistema económico. Apoyó su punto refiriéndose a la deuda nacional de Gran Bretaña después de las guerras napoleónicas, que en ese momento parecía enorme, pero más tarde parecía insignificante. Otra pregunta provocó una respuesta de que la razón por la que la tarifa no logró convencer a muchas personas fue que basó su defensa de la libertad económica en los derechos naturales en lugar del utilitarismo. El resultado más importante de nuestra reunión fue que las sobrinas nos invitaron a Ralph y a mí a asistir a su seminario de posgrado en la Universidad de Nueva York, pero impuso una condición, sabiendo que ambos teníamos 16 años en ese momento. La condición era que acordáramos no hacer ruido. Puede estar seguro de que estuvimos de acuerdo. Poco después, Ralph y yo comenzamos a asistir al seminario de Macy's. Continué asistiendo prácticamente todas las semanas durante un total de 7 años y medio, desde el semestre de primavera de 1953 hasta el semestre de primavera de 1960. Dejé de asistir cuando obtuve mi primer trabajo como docente, lo que requería que estuviera en otro lugar en el momento en que se reunió el seminario. El seminario, por cierto, siempre se reunía los jueves 25 a las 9:10 de la noche en la primavera de 1953 y el año académico siguiente en 1953. 54 El seminario se reunió en el 90 de Trinity Place, que entonces era el sitio de la Escuela de Graduados en Administración de Empresas de la Universidad de Nueva York. El edificio estaba situado al lado o casi al lado de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y estaba diagonalmente frente a la Iglesia de la Trinidad y su cementerio. Estaba a una cuadra al norte de Wall Street y a una cuadra al oeste de Broadway. Era muy antiguo e incluso carecía de ascensor. Fue demolido en algún momento después de 1960. El seminario se reunió en el primer piso del edificio. En la sala de conferencias principal había una mesa de conferencias muy grande. Amisa se sentó a la cabecera de la habitación, en el lateral que daba a la entrada de la habitación. Si no recuerdo mal, más de una docena de personas pudieron sentarse alrededor de la mesa. Otros se sentaron en cómodas sillas dispuestas a los lados de la habitación. En el otoño de 1954, el seminario fue privado del uso de la sala de conferencias y su primera reunión de ese término tuvo lugar en cuartos extremadamente estrechos del edificio, posiblemente incluso en su sótano. La habitación era muy cálida e incómoda. Afortunadamente, en muy poco tiempo, creo que para la próxima semana, el seminario encontró nuevos trimestres que estaban mucho mejor que nunca. Se trasladó a una de las instalaciones de Washington Square de la Universidad de Nueva York, específicamente a Gallatin House, ubicada en 6 Washington Square North. Este era el edificio que en un momento había sido el consulado británico en la ciudad de Nueva York. En el frente, todavía hay esculturas de 2 leones que custodian los amplios escalones que conducen a la entrada del edificio. Los escalones son como los que se encuentran frente a una casa típica de piedra rojiza, pero de alguna manera se ven mejor. Y el edificio en sí era y creo que sigue siendo, rojo en lugar de marrón. Espero que si alguna vez estás en Nueva York, te detengas y mires el edificio aquí en lo que originalmente probablemente había sido un gran comedor ubicado en la parte trasera del primer piso. El seminario se reunió hasta algún momento después de 1960, momento en el que la Universidad de Nueva York había construido un nuevo edificio en 100 Trinity Place y el seminario se trasladó allí a lo que era esencialmente un aula ordinaria, pero con una mesa de seminarios. La ubicación de Washington Square tenía varios pisos de altura. Macy's tenía una gran oficina en el piso superior. Bajaba en un pequeño ascensor cuando el seminario estaba listo para comenzar. Recuerdo que la mesa de reuniones estaba hecha de una madera oscura de aspecto muy rico, posiblemente una caoba. Era casi tan grande como la anterior, pero aquí las mesas se sentaban en el lado derecho de la mesa en el medio, en lugar de una en la cabecera de la mesa como antes. La mejor manera en que puedo expresar lo que sentí cada vez que vi a Misus entrar en la sala de seminarios está contenida en una pequeña historia que Murray Rothbard me contó. En algún momento durante este periodo, Murray me dijo que un amigo suyo estaba trabajando con el fondo William Volcker y que tenía aproximadamente la edad de Murray, y que este amigo se había encontrado con Macy's a su llegada a un aeropuerto, y en el curso de intercambiar saludos de bienvenida, Macy's le había dicho que lo llamara Lou, abreviatura de Ludwig. El joven encontró esto extremadamente difícil o incluso imposible de hacer.
Murray explicó por qué de manera muy simple, no puedes llamar a Dios Lu. Lo entendí y estuve completamente de acuerdo. Lo que sentía cada vez que veía a Maísis, cuando lo miraba sentado a solo unos metros de distancia, era que estaba en presencia de uno de los hombres verdaderamente grandes de toda la historia. Quiero describir quién estuvo en el seminario durante un periodo de 7 años y medio. No siempre eran las mismas personas, aunque algunas de ellas venían todo el tiempo. En primer lugar, estaba Murray Rothbard, que ya había estado presente durante algunos años antes de la llegada de Ralph y yo, y que creo que continuó asistiendo regularmente hasta 1958. Mucho más sobre Murray más tarde, aunque al principio, recuerdo que una vez describió acertadamente el seminario como un seminario de tipo vienés. Un estudiante puede seguir viniendo hasta que muera o muera el profesor. Además de Murray, estaban Hans y Mary Zemholtz. Asistieron hasta que Hans se fue para enseñar en Grove City College, que creo que fue en algún momento no después de 1958. Recuerdo que un grupo de nosotros estábamos en la casa de Hans en algún lugar no muy lejos de Phi cuando su hijo Robert tenía aproximadamente 1 año y Hans estaba hablando de su traducción de Capital and Interest de Bombari, que describió como cercana a la publicación. Maísis, por cierto, le dio la mayor importancia a esta traducción, que fue de la tercera edición de Bombari, y creo que él fue la fuerza impulsora detrás de ella. Pensó que era muy importante que la traducción de esta edición considerablemente ampliada y mejorada tomara el lugar de la traducción de William Smart de la primera edición. Estaban Percy Graves y Bettina Beam, que más tarde se casaron. Posteriormente, Bettina compiló una bibliografía en 2 volúmenes de todas las obras de Missus. Puedes verlo aquí en una de las estanterías. Percy más tarde preparó un glosario para la acción humana conocido como Missus Made Easier. Bettina y Percy eran especialmente cercanos a Missus y a su esposa Margot. Margot, quien bien había sido actriz y traductora de obras de teatro, asistía ocasionalmente al seminario. Israel Kurtzner estuvo allí durante varios años, aunque no recuerdo que hablara mucho. Bill y Mary Peterson también asistieron. Bill era profesor en la Universidad de Nueva York. Otros asistentes regulares o frecuentes fueron George Coude y Louis Spiderro. Había un contador llamado Ronald Hertz, y creo que hay un adoquín en el frente con su nombre. Había un abogado de Connecticut llamado Dirsen, un médico de Nueva Jersey que era capitán naval, y un dueño de un restaurante de Brooklyn llamado Hobbs que organizaba cenas ocasionales que estaban poco afiliadas al seminario y que contaban con una gran asistencia. Lawrence Bertie, que escribía una columna semanal en un periódico sobre asuntos económicos para The World, Telegram y Sun, y que ayudó a hacer posible que Maísis enseñara en la Universidad de Nueva York, también asistía de vez en cuando, al igual que Philip Courtney, que era el presidente de Coude International, entonces un importante fabricante de perfumes. A partir del otoño de 1954, Bob Essen, más tarde profesor de la Universidad de Stanford, se convirtió en miembro habitual, al igual que Leonard Liggio, que ahora era presidente de la Sociedad Matt Pellerin. No mucho más tarde, también lo hizo Ronald Amabay, quien más tarde se convirtió en profesor de historia en la Universidad de Alberta. Essen había sido convertido del socialismo al capitalismo por Rakow en sus años en Bronx Science. Amabay, también, a quien conocía desde el 9º grado, había sido un izquierdista, pero comenzó a cambiar de opinión un día ante mis ojos cuando las complejidades burocráticas de registrarse para las clases en Hunter College lo llevaron a tal desesperación que espontáneamente atascó su pulgar en una almohadilla de tinta para proporcionar una huella digital en su formulario de inscripción. Su conversión al libertarismo comenzó en ese momento. Tengo que confesar que lo estaba incitando, diciéndole que era tanta burocracia, que estábamos peleando, que de eso se trataba. Ciertamente, uno de los más importantes de todos los asistentes a este seminario fue Henry Hasley, quien se sentó con bastante frecuencia cuando el seminario estaba ubicado en Washington Square. Luego vivió en 25 Washington Square West, que estaba diagonalmente al otro lado de la plaza.
Además de producir libros y ensayos, Hazlitt escribió una columna semanal para la revista Newsweek llamada Business Tides. Lamentablemente, su asociación con el hombre libre había terminado en la primavera de 1953, después de lo cual el hombre libre nunca volvió a ser el mismo. En todo este grupo, Kurzner y Zenolt eran los únicos estudiantes reales de la Universidad de Nueva York. No me convertí en uno hasta 1957, cuando me inscribí en el programa de doctorado de la escuela. Murray obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia, y yo asistí al Columbia College de 1953 a 1957. En la época en que me convertí en estudiante de la Universidad de Nueva York, Bob Anderson, uno de los graduados de Zenolt de Grove City, vino a la Universidad de Nueva York y se unió al seminario. Más tarde se convirtió en vicepresidente de FEE. Había otros estudiantes de la Universidad de Nueva York, por supuesto, pero no se me ocurre ninguno que sea de interés para nadie aquí. El más notable, quizás, fue un sacerdote jesuita, el padre McGuinness, quien muy temprano le preguntó a Maísis si creía en la ontología y parecía algo sorprendido y contento cuando Maísis respondió que sí. También debo mencionar que una noche en 1957 o 1958, Ayn Rand asistió y fue recibida calurosamente y presentada a todos por sobrinas. Creo que Alan Greenspan era parte del grupo que la acompañó. Esta fue la única vez que atendió, que yo sepa. Los temas tratados en el seminario variaron de un término a otro. La epistemología era un tema frecuente, tal vez porque Mesus estaba trabajando en su libro Teoría e Historia. Pero el dinero, la inflación, la expansión del crédito y el ciclo económico, el monopolio, el marxismo, el socialismo, el intervencionismo y el capitalismo también fueron temas importantes. He encontrado artículos que escribí para el seminario sobre varios de estos temas. Los artículos se escribieron en respuesta a las solicitudes de Maísis. En el transcurso de una noche, identificaba un tema que necesitaba discusión para la semana siguiente y se dirigía a un miembro del seminario y le pedía que escribiera un documento de este tipo. Creo que, junto con Murray, me convertí en uno de los dos solicitantes más frecuentes. Las peticiones de Maísis siempre fueron respetadas. Después de unirme al seminario, me mantuve inusualmente callado, sin hacer preguntas durante más de un año y medio. Mi primera pregunta se refería a la discusión en la acción humana, que trataba de la Social y Politique de Bismarck. Mesus había explicado cómo la legislación laboral y social había elevado los costos de producción en Alemania y había hecho imposible que los fabricantes alemanes compitieran en el país o en el extranjero. Explicó que para superar esta desventaja, el gobierno alemán impuso altos aranceles de protección, lo que aseguró el mercado interno de la competencia extranjera y también promovió deliberadamente la formación de carteles industriales capaces de obtener ganancias monopólicas en el mercado interno detrás de los muros arancelarios. Explicó además que estos beneficios monopolísticos se utilizaron para subvencionar el dumping de los fabricantes alemanes en los mercados extranjeros, una política que permitió a Alemania obtener las divisas necesarias para pagar las importaciones de suministros alimentarios vitales y materias primas que no podían producirse en el país. Me preocupó un aspecto del análisis, a saber, que no abordaba la cuestión de por qué estas políticas no dieron como resultado un desempleo masivo, salarios y precios y salarios muy inferiores en la parte de la economía alemana que no se había estabilizado. Pensé que lo único que podría explicar la evitación de estas consecuencias era un aumento en la cantidad de dinero en Alemania que permitiría a las personas pagar precios más altos por la misma cantidad total de bienes y servicios. Mesas no estuvo de acuerdo con esto de inmediato, pero sí lo estuvo la semana siguiente, después de pensarlo más y decir que, de hecho, había sido necesario aumentar la cantidad de dinero. Esto fue en algún momento del otoño de 1954. Si asiste a mi sesión del jueves por la noche, por cierto, verá que sigo planteando la misma pregunta, pero en un contexto diferente. En el seminario, Maísis enfatizó con frecuencia la importancia de aprender idiomas extranjeros. Él mismo sabía francés, italiano y español, así como inglés, y había estudiado latín y griego también cuando era estudiante. Se puede ver su tremenda erudición en las notas al pie del socialismo y en un toque encantador que probablemente recuerda los días anteriores a la Primera Guerra Mundial.
Cuando varios años más tarde le entregué mi tesis doctoral, insistió en insertar una palabra griega en algún lugar de su texto. De alguna manera, debe haber creído que la ausencia total de griego en un manuscrito académico podría someterlo a la crítica de ser insuficientemente académico. No puedo evitar pensar que es muy sorprendente y muy divertido que no se hubiera dado cuenta de que sus académicos contemporáneos tenían más que suficiente para entender el inglés, y mucho menos estar perturbados por la ausencia del griego. En cualquier caso, me tomé en serio el énfasis de Mesus en el aprendizaje de idiomas extranjeros, y cuando ingresé a la universidad en el otoño de 1953, me lancé a aprender alemán con el objetivo de poder leer sus obras y las obras de otros miembros de la escuela austriaca que aún no se habían traducido. Durante más de un año escolar completo y la mayor parte de un trimestre, memoricé de 50 a 100 palabras en alemán al día. La declinación de los sustantivos en todos los casos singular y plural, y la conjugación de los verbos en cada persona, tiempo y estado de ánimo, activo y pasivo. El resultado fue que en el momento de las vacaciones de Navidad de 1954, con el estímulo de Murray Rothbard, me atreví a emprender la traducción de una sección del Grundprobleme der National Economie de Mises, ahora conocido en inglés con el título Problemas epistemológicos de la economía. Mesas accedió a aprobar mi traducción del resto del libro el verano siguiente, 1955, en gran parte gracias a una carta de apoyo de Murray. Obtuve una subvención del fondo William Volcker para llevar a cabo el proyecto. Fue una subvención de $1.200, una suma que hoy parece casi trivial. Pero en 1955, con créditos universitarios de solo $15 por unidad, un periódico de 5 centavos y una película doble de 60 centavos, era una suma de dinero considerable. En cualquier caso, hacer la traducción y que me pagaran tan generosamente por hacerlo, fue lo mejor que podía imaginar hacer en ese momento, y hasta el día de hoy considero que la traducción es uno de mis principales logros. Trabajé sin descanso durante el verano y entregué un manuscrito mecanografiado completo a Mrs. la primera noche. El seminario se reunió en el otoño de 1955. Mrs. ya sabía que había completado el trabajo y comentó que algún día escribiría libros propios. En una línea similar, unos 2 años más tarde, inscribió generosamente mi copia de su teoría de la historia a George Reisman, el economista del futuro, con todos los buenos deseos para el éxito de su trabajo. Quizás el mayor cumplido que recibí de él fue ser reconocido, junto con varios otros en el avance a la tercera edición de Acción Humana, por sugerencias muy valiosas y útiles. He mencionado a Murray Rothbard un par de veces y ahora quiero dirigir mi atención al con mayor detalle por un tiempo. Murray tenía 27 años en la primavera de 1953 cuando Ralph y yo nos unimos al seminario a la edad de 16 años. Lo recuerdo como de unos 5 pies, 7 o 5 pies y 8 pulgadas de alto, un poco más alto que Mesus, creo. Pesaba unas 150 libras. Tenía la frente alta y el cabello castaño ligeramente ondulado. Llevaba gafas. Su atuendo favorito en ese momento era un traje marrón. Por lo general, llevaba corbata, pero siempre era una pajarita, nunca una corbata normal. En invierno llevaba un abrigo de pelo de camello y un sombrero corto de ala marrón. Murray fue muy amable con Ralph y conmigo desde el principio. Nos conoció y lo conocimos bastante bien y en un año los tres nos habíamos hecho muy buenos amigos. Una de las cosas que recuerdo de los primeros días es que Murray me preguntó qué pensaba de la doctrina de los derechos de los estados. Mi respuesta instantánea fue: los estados no tienen derechos. A Murray le gustó mucho esa respuesta. Los dos lo entendimos. Lo que quise decir es que solo los individuos tienen derechos. Después del seminario, casi siempre íbamos juntos a un restaurante cercano para comer algo por la noche. Tengo que intervenir aquí que era tarde en la noche para Ralph y para mí, que tenía que levantarse temprano al día siguiente para las clases, pero era el equivalente a la tarde para Murray, que habitualmente comenzaba a trabajar alrededor de la medianoche y continuaba hasta la madrugada y luego dormía hasta la tarde. Un incidente divertido en relación con las horas de Murray fue que una vez se desarrolló un problema con el lavabo de su baño. El flujo de agua no se pudo apagar.
El agua siguió fluyendo literalmente durante meses porque Murray y los reparadores de su edificio de apartamentos no pudieron organizar un momento mutuamente agradable. De lo que hablamos después del seminario no fue solo del seminario en sí, sino también de cualquier aspecto de la economía. Y no solo la economía, sino también la política, la historia, la filosofía y cualquier otra cosa que se nos confíe en este momento. Y la conversación casi siempre estaba llena de muchas risas. Murray y yo vinimos a hablar no solo en estas ocasiones, sino también con mucha frecuencia y durante un tiempo considerable por teléfono. Y los tres pronto comenzamos a reunirnos los fines de semana por la noche para ir al cine. Y pronto nos reunimos en la sala de Murray después del cine y del seminario. Y de paso, ya sabes, alguien preguntaba anoche, ¿qué ha pasado con el tamaño del movimiento libertario? Durante muchos años, solía decir que todo podría haber encajado en la sala de estar de Murray. Y digo que casi siempre hubo muchas risas entremezcladas con las discusiones más serias. Quiero decir que casi siempre fue extremadamente agradable estar en compañía de Murray. Había otras cosas en mi vida en ese momento que a veces me deprimían, como no tener tanto éxito con las chicas. Pero conocer a Murray me levantaría el ánimo y estaba muy consciente de esto en ese momento. Murray vivía en 201 West 88º Street, que está en la esquina noreste de 88º Street y Broadway. Su apartamento estaba en el segundo piso y su sala de estar estaba directamente encima del vestíbulo del edificio. Si alguna vez pasas, notarás que su sala de estar tenía una ventana muy distintiva, a diferencia de cualquiera de las otras en el edificio. Murray estaba casado. El nombre de su esposa era Joanne Joy para abreviar. Siempre estaba presente cuando nos reuníamos en el apartamento de Murray, y por lo general contribuía a las discusiones. Ella y Murray se conocieron en la Universidad de Columbia cuando ambos eran estudiantes de posgrado. Tenía una maestría en matemáticas. El libro de Murray, La Gran Depresión de Estados Unidos, está dedicado a Joy, el marco indispensable. Mencioné que Bob Essum y Leonard Liggio se unieron al seminario en el otoño de 1954. También se unieron a muchas de nuestras reuniones y en algún momento los cinco nos dimos el nombre de Cercle Bastiat en honor al gran economista libertario francés del siglo XIX Frédéric Bastiat. Anteriormente, en nuestros días de escuela secundaria, Ralph y yo y algunos otros estudiantes que conocíamos nos llamábamos el Club Camden en honor al gran comerciante inglés Richard Camden. Ronald Conway más tarde se convirtió en miembro del Círculo Bastardo, al igual que varios otros. Mi amistad personal con Murray llegó a ser tal que una vez me dijo que nunca había conocido a nadie más parecido a él que a mí. En mi copia de Sobre la libertad y la libre empresa, en la que Murray tiene un ensayo hacia una reconstrucción de la economía de la utilidad y el bienestar, escribió su autógrafo junto con una inscripción que fue un cumplido increíble para mí, George, para el destacado representante de la sexta generación austriaca. Las primeras 5 generaciones, por supuesto, son Minger, Bombavark, Maisis, Hayek y Rothbard. Este libro fue una colección de ensayos en honor a Maisis con motivo del 50 aniversario de su doctorado, el 20 de febrero de 1956. Se distribuyó un ejemplar del libro a cada uno de los invitados a la cena conmemorativa del evento, que se celebró en el University Club de la ciudad de Nueva York. Tuve el privilegio de asistir. Murray y yo no siempre estuvimos de acuerdo. No estábamos de acuerdo con la teoría de la imputación, que, por si alguien lo hubiera olvidado, es la teoría que sostiene que el valor de los productos se atribuye de nuevo a los factores de producción que los producen. Más importante aún, discrepamos sobre aspectos de la teoría de la ganancia y el interés. De vez en cuando Murray se impacientaba conmigo, pero incluso entonces había un elemento de humor. En broma se refirió a un problema que yo había planteado como el problema de Reisman. Con su mejor acento alemán. Por supuesto, muchos años después, nuestros desacuerdos sobre asuntos como las acciones de los Estados Unidos frente a las de la Unión Soviética serían mucho mayores. Me dirijo ahora a Ayn Rand. En algún momento a fines de la primavera o principios del verano de 1954, en una de las reuniones del Círculo Bastiat en la sala de estar de Murray, surgió el nombre de Ayn Rand. No recuerdo en qué contexto surgió o quién lo mencionó primero, pero Murray habló extensamente sobre ella.
Nunca había oído hablar de ella. La hacía sonar a la vez excéntrica y fascinante. La había conocido, al parecer, incluso había leído una parte del manuscrito de la rebelión de Atlas, en el que había estado trabajando desde 1946, creo. Por su parte, Murray estaba trabajando en su propia obra maestra Man, Economy and the State, que completó mientras lo conocía, pero que no se publicó hasta 1960. En base a lo que escucharon, todos en el círculo Bastiat se pusieron muy ansiosos por conocer a Ayn Rand, algo que Murray había indicado que era capaz de organizar para todos, es decir, excepto para Murray. Murray era extremadamente reacio a organizar la reunión. Su voz parecía proyectar un profundo agotamiento ante la perspectiva. Sin embargo, el resto de nosotros prevalecimos, y Murray accedió a regañadientes a tratar de organizar una reunión entre Ayn Rand y el Círculo Bastiat. La reunión estaba programada para el sábado 10 de julio por la noche en el apartamento de Ayn Rand, que estaba en el 36 East 36th Street, cerca de Madison Avenue. Esa reunión resultó en una reunión de seguimiento el sábado por la noche siguiente. Ambas reuniones duraron hasta aproximadamente las 5 de la mañana. A la mañana siguiente, Ayn Rand tenía entonces 49 años. Calculo que su altura era de aproximadamente 5 pies, 5 pulgadas y su peso de aproximadamente 135 libras. Su rostro estaba enmarcado por un cabello lacio y oscuro. Su mejor rasgo facial eran sus grandes ojos marrones. Hablaba con un acento ruso bastante fuerte. En las dos reuniones, su esposo, Frank O'Connor, estuvo presente, al igual que Leonard Peake. Frank O'Connor, por cierto, era un hombre de considerable talento como artista, a mi juicio. Admiraba mucho algunas de sus pinturas. También había otros presentes de los que no recuerdo. Nathaniel Brandon y su esposa estaban en Canadá cuando entré en el apartamento de Ayn Rand. Lo hice con 3 valores intelectuales explícitos y firmemente arraigados. 1. En primer lugar, el liberalismo se ha expandido por Mises. El segundo utilitarismo también se ha expandido por Mises y el tercer macartismo. Después de esas reuniones, mi confianza en el utilitarismo se vio gravemente afectada y nunca se recuperó. La mayor parte de la discusión en esas 2 noches fue entre Ayn Rand y yo. Murray interpretó el papel de un espectador divertido. Lo que le divertía era verme pasar por el mismo tipo de experiencia que él había pasado anteriormente. Había comenzado con lo que pensé que era la proposición casi evidente de que los valores, al menos los valores fundamentales, eran arbitrarios y subjetivos y debían tomarse como una cita. En palabras de Maisis, ese argumento solo era posible sobre los medios, pero no sobre los fines últimos. No podía creer que Ayn Rand no aceptara esto. Por el contrario, afirmó que el fundamento de todos los valores no es algo arbitrario o subjetivo, sino el hecho objetivo de la propia vida y sus requisitos para la acción frente a la alternativa fundamental de la vida y la muerte. En primero, pensé que simplemente debía ser ignorante, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía moverla. Tenía una respuesta y una explicación para todo, incluso una preferencia por el helado de vainilla sobre el helado de chocolate o las rubias sobre las morenas. Más que eso, estaba logrando impulsarme repetidamente a tener que apoyar posiciones que no quería apoyar para defender el utilitarismo. Si bien no recuerdo los ejemplos precisos que usó en ese momento, creo que lo siguiente indicará la naturaleza de la situación en la que me puso. Si todos los fines últimos son de hecho arbitrarios y subjetivos, entonces todos son igualmente válidos. Por lo tanto, la satisfacción que un dictador socialista obtiene del asesinato de sus víctimas, mientras que el placer que otro monstruo obtiene de la tortura y el asesinato de niños son tan válidos como los fines finales como la satisfacción que un médico obtiene de salvar vidas, o un científico obtiene del descubrimiento de la verdad, o un hombre de negocios obtiene de las ganancias que obtiene al introducir un gran producto nuevo. Y en la misma línea, la civilización occidental moderna no tiene mayor valor objetivo que la cultura de una tribu primitiva de la selva. El concepto de progreso económico es arbitrario y subjetivo. El capitalismo no tiene mayor valor objetivo que el socialismo.
Obviamente, no quería aceptar ninguna de esas proposiciones, pero tampoco veía de ninguna manera evitar aceptarlas si apoyaba la proposición de que los fines últimos son arbitrarios y subjetivos. A la impresión que causó el poder de la lógica de los argumentos de Ayn Rand se sumó la fuerza de su personalidad. Creo que la experiencia quizás se puede describir mejor como comparable a estar en presencia de la voz del juicio en el día del juicio. Se llegó a un momento clave cuando me preguntó, ¿crees que las emociones son una primaria irreductible? De hecho, eso era exactamente lo que creía, no de ninguna manera en todos los casos, sino en aquellos casos en los que estaban en juego los fines últimos. Pero en ese momento me había asustado de que ella me llevara a otra posición que no quería tomar, por lo que no me permití reconocer claramente lo que realmente creía. Evadí el conocimiento para evitar que me hicieran ir una vez más a donde no quería ir. La broma, por supuesto, estaba en mí, porque al negar lo que realmente creía, ya estaba en un lugar mucho peor que cualquiera en el que me hubieran llevado. Tal vez esto sirva como una indicación más del tipo de cosas que temía en algún momento anterior de la discusión. No lo sé, en respuesta a lo que había expresado la opinión de que para que el movimiento sea posible, debe existir un espacio absolutamente vacío, un vacío. Pensé que esto se debía al hecho de que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La respuesta de Ayn Rand fue que mi declaración era mucho peor que cualquier cosa que un comunista pudiera haber dicho. Eso puede sonar loco, pero ya sabía que probablemente podría presentar algún tipo de argumento sólido para ello. En su opinión, como supe varios años después, lo que afirmaba en esa proposición era la existencia de la no existencia, una proposición que, en su opinión, no solo era completamente contradictoria en sí misma, sino que estaba en contradicción con la base de todo conocimiento, cuyo punto de partida es la existencia existe. Tengo una copia del libro Anthem de Ayn Rand, que leí apresuradamente entre nuestra primera y segunda reunión. Lo inscribió generosamente en algún momento de la mañana del domingo 18 de julio de 1954. Su inscripción dice, cita a George Eastman, llamando su atención sobre el hecho de que las tres primeras oraciones en el capítulo 11 que se refiere a Anthem son inseparables y que no puede tener ninguna sin las otras. Cordialmente, Ayn Rand, esas tres frases son, yo soy, creo que lo haré. Al leerlos ahora, creo que entiendo lo que quiso decir. Mi esposa me pidió que pensara en lo que sentí después de conocerla. Creo que la respuesta se resume en la expresión no sabía que me golpeó. Mi experiencia con Ayn Rand no había sido agradable, y por lo tanto, no se produjo ninguna reunión posterior durante más de 3 años. Sin embargo, ciertamente no olvidé esas 2 primeras reuniones y la experiencia se pudrió en mí. Eventualmente comencé a pensar que era necesario, después de todo, que existiera algún tipo de base objetiva para los valores, para que uno no tuviera que estar indefenso frente a valores verdaderamente monstruosos sin nada que decir en oposición. Pensé repetidamente en lo poco que entendía de sus puntos de vista. Curiosamente, en este periodo, Murray simpatizaba más que yo con los puntos de vista de Ayn Rand. Recuerdo un intercambio entre él y Mesas en el seminario una noche. Murray argumentó que tenía que haber razones para los juicios de valor, que, por ejemplo, no era suficiente decir simplemente que a uno no le gustaba una película y dejarla así. Argumentó que había más, como que la dirección era pobre, la actuación era pobre o lo que sea. Neesis respondió que todo lo que esto significaba era cambiar el tema a los juicios sobre la dirección o la actuación o lo que sea. En ese nivel, el juicio de valor seguía siendo subjetivo, no objetivo. Entonces estuve totalmente de acuerdo. Por supuesto, las cosas podrían haberse retrasado más, pero aún así, el elemento subjetivo habría sido decisivo en última instancia. En la segunda de nuestras 2 reuniones con Ayn Rand en ese periodo, le extendí una invitación para que asistiera a una cena de despedida para Roy Cohn, quien entonces era el asistente principal del senador Joseph R. McCarthy, el hombre que dio nombre al macartismo. El propio McCarthy estaría en la cena como su invitado más importante y prominente.
Estaba programado para hablar en el evento como representante de una organización estudiantil a la que Ralph se refirió anoche cuando le dije a uno de los organizadores del evento, a quien sabía que había conocido a Ayn Rand y que la volvería a encontrar, me pidió que extendiera la invitación. Ayn Rand declinó la invitación con el argumento de que para involucrarse como debería, tendría que abandonar su proyecto actual, que por supuesto era la escritura de la rebelión de Atlas y hacer por McCarthy y Cohn lo que el famoso novelista francés Émile Zola había hecho por Dreyfus. Tenía una idea de la estatura de Zola en ese momento, y probablemente experimenté la comparación de sí misma con Zola como injustificada, si no simplemente escandalosa. Después de que llegué a apreciar la naturaleza de los logros de Ayn Rand, una comparación con Zola parecería varios órdenes de magnitud demasiado modesta. El discurso al que me referí que estaba programado para dar en la cena para Roy Cohn fue escrito en su totalidad por Murray. La grabé en el momento en que la entregué, y como solo dura unos minutos, la voy a tocar para ti. Fue un punto culminante en mi relación con Murray. El discurso obtuvo algunos comentarios en la revista Time y en los periódicos. Creo que muestra que, entre sus muchos otros talentos, Murray podría ser un excelente escritor de discursos, capaz de poner de pie a una multitud entusiasmada por lo que escribió. Así que aquí está el discurso, tal como lo escribió y tal como lo pronuncié en ese momento. Relájate, pero no tan maravilloso. De costa a costa, tenemos en los colegios y universidades a los estudiantes de América. Sr. George Richmond. Roy Jones, estás aquí esta noche como un gran americano. Ven a Washington para luchar por su país y por el gran día de todos los estadounidenses. Estás cubierto y manchado en la exhibición más violenta que este país haya visto. Pero si este es el comienzo, consuele su martirio es una demostración para todos nosotros de la influencia controladora de los comunistas que aún ejercen sus vidas en la política estadounidense. Solo hay una cosa que está mal con el famoso punto de vista de ese otro gran senador estadounidense, Joe McCarthy. Has sido 2 veces demasiado cardíaco para considerarlo. La OMS está enseñando a darse cuenta de todo el alcance de la crueldad en el veneno de la izquierda que se dedica a expulsar todos los efectos de los anticomunistas de la vida pública. Pero los comunistas y sus primos neozelandeses pueden tener sus peleas familiares todo el tiempo, pero especialmente han estado unidos durante 21 años en un frente popular redentor de la izquierda como el Chicago Tribune. Como lo expresamos, el caso de Roy Cohn es el caso de los rastreadores estadounidenses, ya que el estatus se redimió a Roy Cohn cuando el pueblo estadounidense, de hecho, su gobierno, de la violencia criminal de los nuevos traficantes socialistas comunistas y los republicanos de Eisenhower. Bueno, no había uno, pero pensé que con base en ahora, en la sede regional de Students for America de United of the Eastern, me gustaría presentarle al señor con el conjunto de resoluciones que adoptamos en nuestra última reunión.
Quiero alabar al señor Holmes para que lo aprecie porque está acostumbrado a postularse e incluso a instigar a un gran jurado. Y eso no se dirá fuera de la mente de... Muy bien, les he contado muchos de mis recuerdos de Macy's y su seminario, y de Murray y el Círculo Bastiat y de mis primeras reuniones con Ayn Rand en 1954. Quiero saltar ahora a 1957, el año de publicación de la Rebelión de Atlas. El Círculo Bastiat estaba en pleno apogeo. Murray había obtenido su doctorado en Columbia el año anterior y ahora era libre de trabajar sin distracciones en el hombre, la economía y el Estado. Bessus me expresó enojo en Columbia por haber retrasado innecesariamente el título de Murray durante varios años. Dijo que Murray era el mejor estudiante que habían tenido en muchos años, y en esencia, que era indignante por su parte haberlo retrasado tanto. Por mi parte, me gradué de Columbia College en junio y comencé a trabajar en mi doctorado el mes siguiente, inscribiéndome en 10 puntos de cursos de verano para graduados en la Universidad de Nueva York. Me habían otorgado la beca William Volker y la economía política de suceder a Israel Kirzner. En ese honor, Bob Essen y Ralph Raccow fueron instruidos en filosofía por Leonard Peikoff. Por esta época, Peikoff era cercano a Ayn Rand y luego estaba trabajando para obtener su doctorado en filosofía. Más tarde heredó la propiedad de Ayn Rand. Bob Essen también tenía un trabajo a tiempo parcial y luego un trabajo de verano en la librería de uno de los principales aeropuertos de Nueva York y había adquirido un conocimiento sustancial sobre el negocio del libro. A finales de agosto o principios de septiembre, organizó la compra previa a la publicación de unas 10 copias de la Rebelión de Atlas, que todos estábamos esperando ansiosamente. Todavía recuerdo a Bob sacando las copias de la cajuela de su auto y recolectando dinero de varios de nosotros. Creo que Ralph estuvo a mi lado y Leonard Liggio también, y estoy bastante seguro de que tomamos una copia extra para entregársela a Murray, ya que era demasiado pronto para que él hubiera estado allí personalmente. Todos comenzamos a leer esa lista casi de inmediato. De hecho, aparte del tiempo libre para actividades tan necesarias como comer y dormir, no hice más que leer la Rebelión de Atlas durante 4 días sólidos. Encontré el libro irresistiblemente convincente. En lo que a mí respecta, la expresión volteador de páginas podría haberse inventado solo para eso. Siempre he pensado que es, entre otras cosas, la novela de trama más emocionante que se haya escrito. En realidad, había una cosa para la que tenía tiempo mientras leía Atlas, y era hablar de ello por teléfono con Murray porque había empezado a leerlo un día antes que él. Yo estaba unas 200 páginas por delante de él en el libro. Como Murray lo describió más tarde, aproximadamente cada 200 páginas, el libro parecía alcanzar un mayor nivel de intensidad. Sin embargo, a partir de la página 800, comencé a sentir que se estaba volviendo demasiado intenso. Mirando hacia atrás, lo que ahora creo que fue operativo fue mi experiencia una vez más de lo que anteriormente aludí como la voz del juicio en el día del juicio. A partir de la página 800, toda la fuerza de la personalidad de Ayn Rand en carne y hueso salía de las páginas de Atlas. Murray, encogido de hombros al principio, no entendió mi reacción. Estaba, después de todo, un día detrás de mí. Pero al día siguiente, después de haber llegado al mismo punto, su reacción resultó ser la misma que la mía. Acordamos que Atlas era un libro absolutamente fantástico, pero no podíamos estar seguros de si nos gustaba por completo. Pero muy rápidamente, a medida que el contenido del libro se hundía más en nosotros, cualquier reserva que hubiéramos tenido se desvaneció y nuestro entusiasmo se hizo total. No mucho después, Murray escribió una carta extremadamente elocuente a Ayn Rand, elogiándola profusamente, y la Rebelión de Atlas. Si no recuerdo mal, parte de su carta la comparaba con la luz del sol, a la que uno no puede acercarse demasiado por temor a quedar ciego. No escribí una carta, pero recuerdo haber creído seriamente, y posiblemente haberme relacionado con la propia Ayn Rand un poco más tarde, que el poder de la Rebelión de Atlas era tan grande que esperaba que convirtiera a todo el país en unas 6 semanas.
Pensé que todos los que lo leyeran se convertirían por el poder de sus argumentos o sufrirían un colapso mental en el intento de evadirlos. De hecho, contemplé la perspectiva de estar tecnológicamente desempleado como economista como resultado de esta novela, lo que hace que cualquier análisis económico y económico adicional sea simplemente superfluo en la batalla para determinar la opinión pública. Ciertamente fui ingenuo. El mundo está lleno de personas que son impermeables a los ladrillos que caen sobre sus cabezas, o al menos a las bombas intelectuales que explotan a su alrededor. A la edad de 20 años, no podía imaginar tal ceguera. Incluso hoy, todavía tengo algunas dificultades para creerlo cuando lo veo, y ciertamente lo veo. La reacción de Maísis a la rebelión de Atlas también fue muy positiva, aunque en absoluto irreal. Estaba muy entusiasmado de que a los pocos meses de su publicación ya hubiera vendido 140 copias. Pensó que el libro marcaría una diferencia importante y me dijo que no podía entender cómo alguien podía leerlo y aún así votar por la izquierda. En enero de 1958, Maísis le escribió a Ayn Rand una carta en la que decía, pero la rebelión de Atlas no es simplemente una novela. Es también, o puedo decir el primero de todos, un análisis convincente de los males que aquejan a nuestra sociedad. Un rechazo fundamentado a la ideología de nuestros autodenominados intelectuales y un desenmascaramiento despiadado de la falta de sinceridad de las políticas adoptadas por los gobiernos y los partidos políticos. Es una exposición devastadora de los caníbales morales, los gigolos de la ciencia y el parloteo académico de los creadores de la revolución antiindustrial. Tienes el coraje de decirle a las masas lo que ningún político les dijo. Eres inferior, y todas las mejoras en tus condiciones que simplemente das por sentado, se las debes al esfuerzo de hombres que son mejores que tú. En enero de 1958, Nathaniel Brandon comenzó a dar una serie de 20 conferencias públicas sobre la filosofía de Ayn Rand. La palabra objetivismo aún no se había introducido como el nombre de su filosofía. Brandon lo presentó en el curso de esta serie de conferencias. La rebelión de Atlas había sido dedicada a Brandon, junto con el esposo de Ayn Rand, Frank O'Connor. Aunque solo tenía 27 años, Pinerand se refirió a él como su heredero intelectual. La primera serie de conferencias de Brandon se impartió en el Sheraton Russell Hotel en Park Avenue y la calle 37, a poco más de una cuadra del apartamento de Ayn Rand. Ayn Rand siempre estuvo presente y participó muy activamente en los largos periodos de preguntas que siguieron a las conferencias. Asistieron 28 estudiantes en esa primera serie. En pocos años, crecería a cientos y luego a miles dispersos en varios lugares del país escuchando las conferencias en cinta. Entre los estudiantes de esa primera serie estaban Murray, Ralph y yo, y otros miembros del círculo. Bastardo, ya he indicado la contundencia de la personalidad de Ayn Rand, que obviamente podría ser abrasiva a veces. Desafortunadamente, las personalidades de sus principales seguidores con mucho menos que ofrecer en el camino del conocimiento y el poder intelectual que ella también eran a veces desagradables de tratar. Varios de sus principales seguidores, y lamento decirlo, ella misma, se convirtieron en fuentes de diversión dentro del círculo. Bastiat, una noche, cuando nos reunimos en el apartamento de Murray, alguien, probablemente Murray, sacó una grabadora. En 1958, una grabadora de cinta todavía era una novedad. Este era un modelo voluminoso de carrete a carrete. No creo que las grabadoras de casete existieran en ese momento. Todos comenzamos a bromear con una grabadora, imitando algunos de los diálogos que habíamos escuchado en algunas de las muchas películas de la Segunda Guerra Mundial que habíamos visto. Por lo tanto, Ronald Amabay, creo, estaba siendo preparado por la inteligencia británica antes de ser arrojado detrás de las líneas enemigas en la Francia ocupada. En la historia de portada quedaría si fuera detenido por una patrulla alemana, preparado para la ubicación del cementerio donde supuestamente estaba enterrada su madre. Creo que se salió de su carácter y se cambió a otra cosa. De todos modos, estaba insatisfecho con lo que estaba haciendo y le quité el micrófono por la fuerza. Todavía recuerdo el gruñido que hizo cuando lo hice. Usando la línea que inició el discurso de John Gould en la rebelión de Atlas, anuncié fríamente, se acabó el tiempo del señor Thompson. Entonces estábamos todos fuera y corriendo. Hice una imitación de Nathaniel Brandon diciendo sus líneas de apertura estándar al comienzo de cada una de sus conferencias.
Ralph pronto se unió a él con una imitación de Iron Rand hablando con Murray, preguntándole si entendía algún punto u otro, y luego cambiando a un tono que parecía amenazar la vida de Murray. Todos lo pasamos muy bien esa noche. Las secuelas, desafortunadamente, no fueron divertidas. No mucho después de nuestra sesión de grabación, cuando entré en el apartamento de Brandon un día, me saludaron con un comentario: entiendo que mi voz es una fuente de diversión para ti. Se había enterado de la grabación de una joven a la que Bob Essen le había contado la historia en una cita. Essen había estado presente en la sesión de grabación. Estaba muy avergonzado y me sentía muy mal por lo que había hecho. En ese momento, admiraba mucho a Brandon y me estaba volviendo un poco amigable con él. Decidí que estaba mal burlarse de las personas que uno profesa admirar, así que me disculpé con él. Murray y Ralph no vieron la necesidad de disculparse. Brandon le pidió a Murray la cinta. Le insté a que se la diera. Murray se negó. Había otras cosas sucediendo entre Murray y Brandon y Iron Rand al mismo tiempo, que estaban empezando a crear cierta fricción entre ellos en este periodo. Murray me dijo una vez que podría llevarse bien con Ayn Rand si solo vivieran en extremos opuestos del país. Quizás el problema principal, del que solo estaba marginalmente consciente en ese momento, era que la esposa de Murray, Joy, era cristiana practicante, mientras que el ateísmo era un principio principal del objetivismo. El propio Murray era ateo, como, por cierto, lo era Macy's. Algunos años más tarde, una vez escuché a Ayn Rand decir que podría ser posible que un objetivista se enamorara de un marxista, pero no vio cómo la relación podría durar. Presumiblemente, ella tenía la misma actitud hacia el amor entre un objetivista y alguien comprometido con la fe religiosa, es decir, que era al menos posible y presumiblemente debería ser respetado como tal. Sabía que la religión de Joy era la fuente de cierta incomodidad en la relación de Murray con el objetivismo, pero lo vi en ese momento como un asunto muy menor. Cualesquiera que sean las razones subyacentes, las secuelas de la sesión de grabación fueron que Murray y Ralph por un lado y yo por el otro comenzamos a separarnos. Durante un rato, fue casi imperceptible, comparable tal vez a la apariencia de un río estrecho en lo que hasta entonces había sido una masa de tierra sólida. Pero muy pronto, en algún momento de julio de 1958, ese río de repente se ensancharía en un océano. El factor precipitante fue un artículo que Murray había escrito, creo, para su inclusión en un simposio en la Universidad de Emory en Atlanta. El artículo, llamado El manto de la ciencia, se publicó más tarde en un libro titulado Cientificismo y Valores. Es un excelente artículo y está disponible en Internet. El problema era que el periódico contenía algunos pasajes que Rand, Brandon y yo, y Bob Essen también, creíamos que pedían citaciones a la señorita Rand y a la esposa de Brandon, Barbara. Estaba y estoy convencido de que, como mínimo, Murray había aprendido de ellos los puntos en cuestión y debería haberlos reconocido. No pensé que no hacerlo fuera un delito. De hecho, pensé que era comprensible e incluso perdonable. El profesor Roderick Long, que es miembro de esta facultad, escribió un artículo que apareció en el sitio web de Macy's.org en febrero pasado con motivo del cumpleaños número 100 de Ayn Rand. En él, escribió esa cita: el número de filósofos académicos que admitirán en privado haber sido influenciados decisivamente por Ayn Rand es mucho mayor que el número que se puede encontrar citándola en forma impresa. Fin de la cita, que es hoy. Si hoy en día, el Rand de hierro sigue siendo una patata caliente intelectual. En 1958, ella estaba produciendo plutonio, algo que casi nadie se atrevería a tocar, o al menos admitiría haber tocado. No puedo evitar pensar que la controversia en torno a Iron Rand era una consideración importante en la mente de Murray, y que simplemente no quería ser identificado con ella en una publicación académica. En ese momento y en años anteriores, Murray fue muy cauteloso con lo que puso su nombre. Esto no significaba que tuviera miedo de expresar sus puntos de vista, pero cuando pensaba que los puntos de vista que expresaba podrían ser perjudiciales para su carrera, los expresaba bajo un seudónimo. El nombre Aubrey Herbert, creo, era su seudónimo favorito. La cautela de Murray chocó con la escala de valores de Ayn Rand. En la escala de valores de Ayn Rand, ningún valor en otras personas es más alto que su lealtad personal hacia ella. Sobre todo, su disposición a estar a su lado frente a la hostilidad y el abuso que se acumulaban sobre ella por sus ideas.
Visto desde este punto de vista, el comportamiento de Murray tenía que ser intolerable para ella, una gran traición. Murray tenía una muy buena idea de mi posición al respecto, y una noche de julio, él y yo nos reunimos en este apartamento para discutirlo. Varios otros estuvieron presentes también, con Joy, Ralph, Bob Essen, y tal vez uno o dos más. Creo que fue mi turno de hablar prácticamente tan pronto como todos se acomodaron en su asiento. Me volví hacia Murray y lo primero que dije fue que todavía quería ser amigo de él, pero que pensaba que estaba equivocado y que debería haber dado crédito a Anne y Barbara. Es muy posible que describiera lo que había hecho como plagio. La respuesta de Murray fue simplemente un enojado despido de Reisman. Inmediatamente salí de su apartamento, dijo Bob Essen. Estuvo de acuerdo conmigo y se fue conmigo. Ese fue el final de mi amistad con Murray. A pesar de varios esfuerzos, incluso uno por parte de la Mrs., nunca se pudo reparar. Un fallo, estoy seguro de que fue mi culpa. Después de restablecer un contacto muy limitado, Murray y yo acordamos en algún momento de 1983, pero 25 años fue suficiente para una pelea. Las cosas llegaron hasta el punto de que presenté un artículo a la revista de economía austriaca, de la que entonces era editor, sin tener en cuenta que el tema que elegí para mi artículo no era otro que el principal punto de discusión entre nosotros en la teoría económica, a saber, si la tasa de ganancia tenía que caer para hacer posible la acumulación de capital. Rechazó el artículo, y luego, después de eso, rechazó otro artículo que Walter Block había hecho todo lo posible para invitarme a enviar, y que Walter en ese momento me dijo que habría publicado si hubiera dependido de él. Mi ruptura con Murray fue una gran tragedia personal para mí. Perdí su amistad, la de su esposa, la de mi querido amigo y camarada Ralph Raccoon, y la de Ronald Amabay. La camaradería de estos cuatro era insustituible. Al mirar hacia atrás, sin embargo, tengo que decir que es probable que una ruptura de algún tipo fuera inevitable, si no por el tema de acreditar a Ayn Rand y Barbara Brandon, entonces por algo más en relación con Ayn Rand. El siguiente algo más probablemente habría sido el anarcocapitalismo, y la idea de gobiernos en competencia más allá de eso podría haber sido la praxeología, un tema por el que rompí temporalmente con Ayn Rand. No me echaron, sino que salí. Pero ya estábamos mucho más allá de nuestro tiempo asignado, y por lo tanto, estos deben ser asuntos para otro día. Tal vez si me invitan de nuevo aquí el año que viene, entraré en ellos entonces, junto con muchas más membresías de mesas Irán de hierro que tengo. Hemos terminado en 1958. Conocí a Mesas hasta su muerte en 1973. Conocí a Ayn Rand hasta su muerte en 1982, así que queda una cantidad considerable. Para concluir, me gustaría decir que creo que he sido increíblemente afortunado de haber conocido personalmente y de haber aprendido personalmente de Ayn Rand y Ludwig von Mises, a quienes considero los dos intelectos más grandes del siglo XX. También tuve la suerte de conocer y ser amigo personal cercano de Murray Rothbard durante unos 5 años y de haber tenido la camaradería de Ralph Raccoon también cuando era joven. Y me gustaría añadir otro nombre a mi relato de gran fortuna, el de Henry Hazlitt, a quien también conocía y por quien siempre he tenido la mayor admiración y que es extremadamente amable conmigo. Cuando miro hacia atrás, tengo que decir que en la medida en que descansan en las personas que he conocido, los picos en mi vida han sido muy, muy altos. He sido realmente capaz de sentarme al otro lado de la mesa, caminar, hablar e incluso atreverme a discutir con gigantes. Muchas gracias.